¿Quiénes fueron realmente las mujeres relacionadas con los Nefilim? ¿Y por qué su historia fue ignorada? El texto habla de los Nefilim, habla de los gigantes, de los hombres de renombre, de los hijos que nacieron de una unión prohibida. Pero hay un silencio, un vacío que casi nadie se detiene a observar: las mujeres. Porque si los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, entonces la historia no está completa, y ahí es donde todo cambia, porque culturas de todo el mundo, sin conexión entre sí, dejaron registros de figuras femeninas extrañas, ligadas al agua, a lo oculto, como si estuvieran recordando algo que no se perdió por completo, no como mito, como memoria. Y es aquí donde entra un texto antiguo que muchos evitaron durante siglos: el libro de Enoc. Un documento que no solo amplía Génesis 6, sino que revela detalles que transforman completamente lo que creíamos entender. En este estudio vas a descubrir quiénes fueron realmente esas mujeres y por qué su historia nunca fue contada completa. Y lo que vas a ver no se parece a nada de lo que te enseñaron antes. Para entenderlo todo, necesitamos volver al principio, mucho antes del diluvio, al momento en que todo comenzó. Hay un versículo en el primer libro de la Biblia que los lectores casuales suelen cruzar sin detenerse demasiado. Está en Génesis 6, entre el versículo 1 y el versículo 4, y durante siglos fue uno de los textos más debatidos, más comentados y más polémicos de toda la tradición judía y cristiana. Hoy, curiosamente, casi ha desaparecido de la predicación dominical, como si alguien hubiera decidido que era más cómodo no hablar de él. El texto dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Para un lector moderno, estas palabras pueden sonar extrañas, pero no necesariamente alarmantes. Quizás sea una metáfora. Quizás los hijos de Dios sean simplemente una forma poética de referirse a los hombres justos de aquella generación que se mezclaron con mujeres impías. Esa es la interpretación que muchas iglesias prefieren hoy. Pero no es lo que creían los primeros intérpretes del texto. Los comentaristas judíos más antiguos, los que escribieron entre el siglo III antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo, no tenían ninguna duda sobre lo que significaba la frase «hijos de Dios». En el libro de Job, la misma expresión aparece 3 veces y en todos los casos se refiere inequívocamente a seres angélicos que se presentan delante de Dios. En el Salmo 29, en el Salmo 89, en el Salmo 82, la misma expresión, el mismo significado: seres del mundo celestial. El libro de Enoc, que es anterior a muchos de los libros del Antiguo Testamento en su forma final y que fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto, lo describe con una precisión que no deja lugar a la ambigüedad. 200 seres angelicales, liderados por uno cuyo nombre era Semiasa, tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia humana. Se reunieron en la cumbre del monte Hermón y en el norte de la región que hoy conocemos como Israel y Siria, y allí hicieron un juramento colectivo. Si uno de ellos iba a descender y tomar esposa humana, todos lo harían juntos para que ninguno cargara solo con la responsabilidad de lo que estaba a punto de ocurrir. El texto de Enoc llama a estos seres los vigilantes, los que permanecen despiertos, los que observan, y lo que el libro narra a continuación es una de las descripciones más perturbadoras de corrupción que existe en cualquier texto religioso antiguo. Los vigilantes no solo tomaron esposas, les enseñaron a los humanos conocimientos que no debían tener todavía, les enseñaron metalurgia y la fabricación de armas,
Les enseñaron el arte de los cosméticos y los encantamientos. Les enseñaron a leer las señales de los astros de maneras que pervertían el orden natural. Y de su unión con las mujeres humanas nacieron seres que no eran ni completamente angélicos ni completamente humanos. Nacieron los Nefilim. La palabra en hebreo viene de una raíz que significa los que caen o los que hacen caer a otros. Algunos la traducen simplemente como gigantes, porque eso es lo que eran en parte, seres de estatura y fuerza extraordinarias que se convirtieron en guerreros y tiranos. El texto de Génesis los llama los hombres de renombre, los poderosos, los héroes de la antigüedad. La tradición los recuerda como los que llenaron la tierra de violencia hasta el punto en que Dios mismo declaró que se arrepentía de haber creado al ser humano. Pero hay algo que los textos no dicen, algo que está ausente con una consistencia que, una vez que lo notas, resulta imposible ignorar. En ningún texto antiguo, ni en Génesis, ni en el libro de Enoc, ni en el libro de los jubileos, ni en los fragmentos de los gigantes encontrados en Qumrán, se habla directamente de las hijas de los Nefilim. Los hijos aparecen por todas partes. Son los gigantes, los guerreros, los tiranos. Son Goliat y sus hermanos. Son los refaítas que habitaban Canaán antes de que los israelitas llegaran. Son los hombres de Basán cuyas camas medían 4 metros de largo. Los hijos están en el texto. Los hijos tienen nombres, tienen historias, tienen enemigos, tienen muertes registradas. Pero las hijas no están. Y ese silencio, cuando comienzas a prestarle atención, se vuelve tan elocuente como cualquier texto escrito. Para comprender por qué ese silencio importa, necesitamos entender con más detalle lo que los textos sí dicen sobre los Nefilim y sobre el mundo que existía justo antes del diluvio. El libro de Enoc, en su primera sección que los académicos llaman el libro de los vigilantes, describe un proceso de corrupción que ocurrió en etapas. Primero vinieron los vigilantes, luego vinieron sus hijos, y cada generación hizo el mundo más inhabitable que la anterior. Los Nefilim, según el texto, consumieron todo lo que los humanos producían. Cuando se acabó la comida, comenzaron a comerse a los animales. Cuando se acabaron los animales, comenzaron a comerse a los humanos. Y cuando incluso eso no fue suficiente, comenzaron a comerse unos a otros. Si este estudio te impacta, dale like y suscríbete. Y comenta, quiero saber la verdad si crees que hay cosas que no nos contaron. La violencia que el libro de Génesis describe con una frase breve, la tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia, el libro de Enoc la detalla con una extensión que resulta difícil de leer. No era simplemente que los seres humanos habían decidido comportarse mal. Era que la estructura misma de la vida sobre la tierra había sido alterada desde sus fundamentos. Los vigilantes habían introducido conocimientos prohibidos, habían creado seres que no encajaban en el orden de la creación y habían iniciado una cadena de consecuencias que no tenía forma de revertirse por sí sola. El diluvio, en este contexto, no es simplemente un castigo, es una cirugía. Es la única manera de limpiar lo que no podía limpiarse de otra forma. Y aquí es donde la pregunta sobre las hijas se vuelve teológicamente inquietante. Si el propósito del diluvio era purificar la tierra de la contaminación introducida por los vigilantes y sus descendientes, entonces el diluvio fue completamente exitoso en lo que respecta a la tierra firme. Noé y su familia sobrevivieron porque eran, según el texto hebreo, perfectos en sus generaciones. Una frase que muchos intérpretes entienden como una referencia a que su linaje genético no había sido contaminado por el cruce con los vigilantes. Todo lo demás que existía sobre la superficie de la tierra fue destruido. Pero hay una pregunta que el texto no responde explícitamente.
¿Qué pasó con el agua? El diluvio no creó el océano. Los mares ya existían. Las profundidades del abismo ya estaban allí desde el primer capítulo del Génesis, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El diluvio añadió agua sobre la tierra, pero las profundidades del mar permanecieron como habían sido desde la creación. Si los seres híbridos que nacieron de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas pudieran sobrevivir bajo el agua, el diluvio no los habría alcanzado. Esta idea, que parece especulativa cuando se formula así por primera vez, encuentra un eco sorprendente en una cantidad de tradiciones culturales antiguas que no tienen ninguna conexión histórica verificable entre sí. Y el patrón que emerge cuando comienzas a comparar estas tradiciones es lo suficientemente consistente como para merecer una atención seria. Comencemos con la tradición que más directamente se conecta con el texto bíblico, la de la criatura conocida en hebreo como Lilith. El nombre Lilith aparece una sola vez en la Biblia canónica, en el libro de Isaías, en el capítulo 34, versículo 14. El contexto es una profecía sobre la desolación de Edom, la tierra de los enemigos de Israel, y el texto describe una serie de criaturas que habitarán las ruinas cuando la ciudad sea destruida. Las traducciones difieren considerablemente en este versículo. La versión Reina Valera lo traduce como la lechuza de los desiertos. La versión en inglés de la King James dice The Screech Owl, el búho que chilla, pero el texto hebreo dice Lilith o Lilith, y los traductores de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento realizada en el siglo III a.C., no lo tradujeron como un animal, lo tradujeron como un demonio. La palabra hebrea Lilith viene de la misma raíz que la palabra para noche, la yil, y también comparte una raíz con la palabra para tormenta. En la tradición mesopotámica, que es mucho más antigua que el texto bíblico en su forma final, existe una figura llamada Ardat Lili, que es una especie de demonio femenino nocturno, un ser que visita a los hombres mientras duermen y que representa una forma de poder femenino que opera fuera de los límites del control masculino. El Talmud, la gran compilación del pensamiento rabínico, completada alrededor del siglo V después de Cristo, menciona a Lilith varias veces y la describe explícitamente como un demonio femenino con cabello largo que se lleva a los niños en la noche. La tradición posterior la elaboró de maneras cada vez más complejas y la convirtió en la primera esposa de Adán, sin una figura que no aparece en el texto bíblico canónico, pero que llenó un vacío narrativo que muchos lectores del Génesis percibían. Si Eva fue creada de la costilla de Adán, ¿no sugiere eso que hubo una creación femenina previa que no funcionó? Pero lo que más nos interesa aquí no es la tradición rabínica tardía, sino algo más específico, la conexión entre Lilith y el agua. En el libro de Job, capítulo 26, versículo 12, hay una referencia al Rahab, un ser del caos primordial asociado con el mar. En Isaías 27 y en el Salmo 74 aparece la figura de Tanín, el gran dragón o serpiente de las aguas, un ser del caos que Dios venció en el acto de la creación para establecer el orden. Y en algunos textos del período del Segundo Templo, Lilith y Tanín aparecen asociados como si fueran manifestaciones del mismo principio, el caos femenino que habita las aguas profundas y los lugares desolados. Lo que resulta significativo es que tanto en la tradición hebraica como en las tradiciones circundantes de Mesopotamia y Canaán, las figuras femeninas sobrenaturales peligrosas están consistentemente asociadas con dos elementos, la noche y el agua. Son seres que operan en los límites, en los lugares donde la civilización y el orden se disuelven. Son hermosas y letales. Atraen a los hombres hacia ellas y los destruyen.
La pregunta que surge, y que ningún texto antiguo responde directamente, es si estas figuras son simplemente proyecciones simbólicas del miedo masculino a la sexualidad femenina, o si representan una memoria, distorsionada por el tiempo y la transmisión oral, de algo que alguna vez fue considerado real. Para responder esa pregunta, necesitamos salir del mundo hebreo y mesopotámico y comenzar a viajar, porque lo que descubrimos cuando comparamos las tradiciones de culturas que no tuvieron ningún contacto entre sí, resulta extraordinariamente difícil de explicar como simple coincidencia. Comencemos con los griegos. La sirena es quizás la figura más conocida del folclore europeo, que combina la forma femenina con una naturaleza sobrehumana y una conexión con el agua. Pero la sirena griega original no era la criatura mitad mujer, mitad pez que conocemos de los cuentos modernos. Las sirenas más antiguas de la mitología griega, las que aparecen en Homero y en los mitos anteriores al período clásico, eran mitad mujer y mitad ave. Tenían cuerpo de pájaro, rostro de mujer y una voz de una belleza tan devastadora que cualquier marinero que la escuchara era incapaz de resistir el impulso de dirigirse hacia ellas, aunque eso significara estrellarse contra las rocas. Ulises, en la Odisea, sobrevivió al paso por las islas de las sirenas solo porque siguió las instrucciones de la hechicera Circe. Hizo que sus hombres se taparan los oídos con cera para que no pudieran escuchar el canto, y él mismo se hizo atar al mástil de su barco para poder escuchar sin poder actuar sobre el impulso irresistible que el canto producía. Es uno de los episodios más conocidos de la literatura occidental, y lo que describe es exactamente esto: una criatura de una belleza y un poder vocal sobrehumanos que atrae a los hombres hacia una muerte segura cerca del agua. Con el tiempo, la iconografía de la sirena griega se transformó. El cuerpo de ave fue reemplazado por el cuerpo de pez, probablemente bajo la influencia de las tradiciones mediterráneas y del cercano Oriente que representaban a los seres acuáticos de esa manera. Y en esa forma, mitad mujer, mitad pez, llegó hasta el Renacimiento europeo y de allí hasta los cuentos de hadas modernos. Pero hay algo en la descripción original que resulta significativo. Las sirenas griegas más antiguas no vivían en el agua, vivían en una isla, rodeadas de los huesos y la piel en descomposición de los hombres que habían atraído hasta ellas. Eran depredadoras de los humanos, y su arma no era la fuerza física, sino la voz, la capacidad de producir en los hombres un deseo tan intenso que anulaba cualquier juicio racional. Esta característica, la belleza devastadora combinada con el peligro mortal y la asociación con el agua, que aparece en culturas que se encuentran al otro extremo del mundo conocido antiguo. En la India védica existe la figura de la Apsara, seres femeninos celestiales que habitaban los ríos y los cielos y que eran conocidos por su belleza incomparable. Los textos del Rigveda y del Mahabharata describen a las Apsaras como seres que surgieron del océano primordial durante el batido del mar de leche, uno de los mitos de creación más importantes de la tradición hindú. Son bailarinas divinas, pero también son peligrosas. Se dice que pueden enloquecer a los hombres y que los videntes y ascetas que practican severas disciplinas espirituales son especialmente vulnerables a su influencia, porque la acumulación de poder espiritual los hace atractivos para estas criaturas, que buscan interrumpir su práctica seduciéndolos. En China y en Japón, la figura equivalente tiene diferentes nombres, pero características consistentes. El ningyo japonés, cuyo nombre significa literalmente persona pez, es descrito en los textos más antiguos no como la dulce y romántica sirenita de los cuentos occidentales, sino como un ser de aspecto aterrador, con mandíbulas de pez y escamas brillantes,
pero con manos humanas y una voz que podía sonar como el canto de un pájaro o el llanto de un niño. Se decía que su carne, si alguien se atrevía a comerla, otorgaba una vida extraordinariamente larga, pero que capturar un ningyo o verlo traía tormentas y desgracias. Hay registros en monasterios budistas japoneses de objetos descritos como restos momificados de ningyos que se guardaban como reliquias o como talismanes protectores. En los relatos chinos, los seres acuáticos femeninos conocidos como hyaoren o personas del mar tienen la capacidad de tejer seda bajo el agua y se dice que cuando lloran sus lágrimas se convierten en perlas. Son seres melancólicos que añoran el mundo de los humanos, pero que son peligrosos para quienes se acercan a ellos sin la protección adecuada. Lo que todos estos seres tienen en común, a pesar de las diferencias culturales que los separan, es un conjunto de características que resulta imposible explicar satisfactoriamente como convergencia independiente. Son femeninos. Están asociados con el agua, ya sea el mar, los ríos o los lagos. Poseen una belleza que supera la escala humana normal. Son peligrosos para los hombres que se acercan a ellos y tienen algún tipo de conexión con el conocimiento o el poder sobrenatural. Pasemos ahora al continente africano, porque aquí encontramos quizás el ejemplo más fascinante de todos, la figura conocida como Mami Wata, cuyo nombre es una combinación de expresiones de África Occidental y Central que significa literalmente Madre Agua. Es uno de los espíritus más ampliamente venerados en toda el África subsahariana y en las comunidades afrodiaspóricas del Caribe y América del Sur. Su culto existe en países tan distantes entre sí como Nigeria y Mozambique, y a través del comercio de esclavos y la diáspora africana llegó hasta Haití, Brasil, Cuba y los Estados Unidos, donde sobrevive en las tradiciones del vudú haitiano, el candomblé brasileño y la santería cubana. La descripción de Mami Wata es extraordinariamente consistente a través de todas estas tradiciones separadas por miles de kilómetros. Es una mujer de belleza sobrehumana, generalmente descrita con la parte inferior del cuerpo en forma de pez o serpiente, que habita los cuerpos de agua y que puede enriquecer a quienes la veneren o destruir a quienes la ofendan. Se la representa frecuentemente sosteniendo una serpiente, lo que conecta con simbolismos de sabiduría y conocimiento peligroso que encontramos en muchas otras tradiciones, incluyendo el relato del Jardín del Edén. Los devotos de Mami Wata describen encuentros con ella como experiencias que transforman completamente la vida del individuo. Quien la ve puede volver a la orilla con conocimientos, habilidades o riquezas que no tenía antes, pero también puede no volver en absoluto. Lo que resulta particularmente interesante desde la perspectiva de nuestra investigación es que los estudiosos del culto de Mami Wata han observado que las representaciones más antiguas de esta figura en el arte del África occidental no tienen la forma de sirena que adquirió más tarde bajo la influencia colonial. Las representaciones precoloniales la muestran como una figura completamente femenina, extraordinariamente alta, con rasgos que sugieren una mezcla de características que no corresponde completamente a ningún grupo étnico africano conocido. Es como si las comunidades que desarrollaron este culto estuvieran intentando representar a un ser que era reconociblemente humanoide, pero no completamente humano. Viajemos ahora hacia el norte, hacia los bosques y las estepas de Europa del Este, en donde encontramos una de las tradiciones más detalladas y más consistentes de todas. En el mundo eslavo, que abarca desde Polonia y Chequia en el oeste hasta Rusia y Ucrania en el este, existen los seres conocidos como rusalki. El nombre varía según la región, rusalka en ruso y en polaco, rusalka también en búlgaro y serbio, mavka en ucraniano.
pero la descripción es notablemente consistente a través de toda esta vasta región geográfica. Las Rusalki son los espíritus de mujeres que murieron de manera violenta o trágica, especialmente las que fueron asesinadas, las que murieron jóvenes sin casarse o las que se ahogaron. Se las describe como figuras de belleza extraordinaria, con el cabello siempre suelto y mojado, que habitan los ríos, los lagos y los bosques cerca del agua. En el período que se extiende desde el solsticio de verano hasta principios del otoño, las Rusalki salen del agua y se sientan en las ramas de los árboles junto a los ríos, cantando. Cualquier hombre que escucha su canto y se acerca es arrastrado al agua y ahogado. Lo que resulta fascinante desde el punto de vista comparativo no es solo la descripción de las Rusalki, sino el ritual que los pueblos eslavos desarrollaron para protegerse de ellas. En muchas regiones existía una semana al año llamada la Semana de Rusalka, durante la cual estaba prohibido nadar, lavar ropa en los ríos o caminar solo cerca del agua por la noche. Las mujeres se protegían llevando hierbas aromáticas específicas, especialmente el ajenjo, que se creía que las Rusalki detestaban. Los hombres evitaban salir solos después del atardecer. La existencia de estos rituales de protección, codificados en prácticas culturales que se transmitieron durante siglos, sugiere que las comunidades que los desarrollaron no estaban simplemente contando historias de fantasmas para entretener a los niños. Estaban respondiendo a algo que percibían como una amenaza real, lo suficientemente seria como para requerir precauciones colectivas regulares. Ahora, crucemos el Atlántico hacia las islas celtas, donde encontramos una figura que completa el patrón de manera casi perfecta. En las tradiciones de Irlanda, Escocia y las Islas Féroe, existe la figura conocida como la Selkie. A diferencia de las sirenas mediterráneas o de las Rusalki eslavas, las Selkies no son inherentemente peligrosas. Son seres que tienen la capacidad de adoptar forma de foca en el mar y forma humana en la tierra, quitándose la piel de foca cuando llegan a la orilla. La tragedia típica de los relatos de Selkies es que un pescador encuentra la piel de una Selkie en la playa mientras ella está en forma humana, la esconde y la Selkie queda atrapada en tierra, sin poder regresar al mar. Se casa con el pescador, tiene hijos con él, pero siempre tiene un aspecto de profunda melancolía, siempre mirando hacia el océano, siempre añorando regresar. En algún momento, generalmente por accidente, uno de sus hijos encuentra la piel escondida y se la devuelve, y la Selkie regresa al mar sin mirar atrás, dejando a su familia en tierra. En algunas versiones del relato, después de regresar al océano, visita a sus hijos desde el agua, llevándoles peces y manteniéndolos alejados del peligro cuando están en el mar. Pero no puede quedarse. El mar la reclama. Lo que distingue a los relatos de Selkies de las otras tradiciones que hemos examinado es precisamente esa melancolía, esa sensación de pertenecer a dos mundos y no poder quedarse completamente en ninguno. Las Selkies no son depredadoras de humanos, son seres atrapados entre dos naturalezas, y hay en ellas algo que los narradores celtas claramente veían como trágico más que como amenazante. Pero la estructura básica es la misma, una figura femenina sobrehumana con una conexión fundamental con el agua que no puede ser cortada permanentemente por ninguna circunstancia de la vida en tierra. Ahora, antes de seguir adelante, necesitamos hacer una pausa y confrontar la explicación alternativa más obvia. Los académicos que estudian la mitología comparada generalmente explican estos paralelos a través de lo que se llama poligenismo mitológico. La idea de que ciertas estructuras narrativas emergen de manera independiente en culturas separadas porque responden a miedos y experiencias humanas universales.
El miedo al agua, que es una de las fuerzas de la naturaleza más poderosas y menos controlables que enfrentan los seres humanos, naturalmente generaría espíritus peligrosos asociados con el agua. El poder sexual femenino, que ha sido una fuente de fascinación y ansiedad en virtualmente todas las culturas que conocemos, naturalmente generaría figuras míticas que lo personifican, y la belleza combinada con el peligro es una estructura narrativa tan eficaz que cualquier tradición oral competente la descubriría eventualmente. Esta explicación es razonable. Es la que encontrarás en cualquier libro de texto universitario sobre mitología comparada, pero tiene un problema. El problema no es que sea incorrecta en términos generales, es que no explica la especificidad del patrón, porque no estamos hablando simplemente de mujeres peligrosas cerca del agua. Estamos hablando de un conjunto de características muy específicas que se repiten de manera consistente. La belleza que supera la escala humana normal, la conexión con el agua profunda específicamente, no simplemente con el agua en general, la capacidad de atraer a los hombres hacia la muerte, la naturaleza híbrida, parte humana, parte otra cosa, y, crucialmente, la sugerencia implícita de que estos seres no son completamente de este mundo, de que pertenecen a una categoría ontológica diferente a la de los humanos ordinarios. Para que el poligenismo mitológico explique satisfactoriamente este patrón, tendría que ser el caso que todas estas culturas, independientemente, llegaron a las mismas conclusiones muy específicas sobre la naturaleza de estos seres. Y eso se vuelve progresivamente menos convincente cuantos más detalles específicos se acumulan. Hay una explicación alternativa que merece consideración seria. La hipótesis de la memoria colectiva propone que los mitos que persisten a través de múltiples culturas sin conexión histórica no son invenciones independientes, sino ecos, distorsionados y reinterpretados por el tiempo y la transmisión oral, donde eventos reales que ocurrieron en un pasado lo suficientemente remoto como para que ya no existan registros históricos directos de ellos. Esta hipótesis tiene respaldo en casos concretos. Los mitos de diluvio son quizás el ejemplo más conocido. Más de 200 tradiciones culturales independientes en todo el mundo tienen alguna versión del relato de un gran diluvio que casi destruyó a la humanidad. Los académicos que estudian este fenómeno generalmente concluyen que es demasiado específico y demasiado ampliamente distribuido para ser una invención independiente múltiple, y que probablemente refleja una memoria cultural de eventos catastróficos reales, posiblemente el aumento del nivel del mar al final de la última era glacial, que afectaron a comunidades humanas en muchas partes del mundo. Si esta hipótesis funciona para los mitos del diluvio, ¿por qué no podría funcionar también para los mitos de seres femeninos híbridos y sobrehumanos asociados con el agua? Para responder esa pregunta, necesitamos regresar a los textos más antiguos que tenemos sobre los Nefilim y examinar lo que dicen sobre el diluvio y sobre lo que sobrevivió a él. El libro de Enoc, en su descripción de las consecuencias de la rebelión de los vigilantes, narra que cuando las criaturas híbridas que habían sido engendradas por los vigilantes murieron en las guerras que precedieron al diluvio, sus espíritus no encontraron descanso. A diferencia de los espíritus de los seres humanos ordinarios, los espíritus de los Nefilim eran seres mixtos, ni completamente divinos ni completamente humanos. Y por eso no podían acceder ni al mundo de los ángeles ni al reino de los muertos humanos ordinarios. El texto dice que sus espíritus vagaron sobre la tierra como espíritus malvados, causando enfermedades y desastres, y que continuarían haciendo eso hasta el día del juicio. Esta imagen de los espíritus de los Nefilim, condenados a vagar, es importante porque establece un precedente teológico dentro de la tradición judía antigua.
Los seres híbridos no siguen las mismas reglas que los seres enteramente de una naturaleza u otra. Su naturaleza mezclada los hace sujetos a reglas diferentes, a un destino diferente. El Libro de los Jubileos, otro texto del período del Segundo Templo que fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto, desarrolla esto de una manera que resulta relevante para nuestra investigación. En el capítulo 10, después del diluvio, Noé descubre que los espíritus de los Nefilim están corrompiendo a los hijos de sus hijos, causándoles enfermedades y tentándolos hacia el mal. Noé ora a Dios pidiendo que estos espíritus sean encadenados. Dios acepta en parte, ordena que la gran mayoría de los espíritus sean encarcelados, pero permite que una 10ª parte de ellos permanezca libre para continuar su obra de tentación durante el período antes del juicio final. Mas Tema, el líder de estos espíritus malvados, es quien hace esta petición, y Dios la concede porque reconoce que la capacidad de ser tentado es parte del libre albedrío humano. Lo que el Libro de los Jubileos no menciona directamente, pero lo que su lógica implica, es que esta disposición se refiere a los espíritus de los Nefilim masculinos. Son los guerreros, los tiranos, de los que llenaron la tierra de violencia, los que murieron antes del diluvio en las guerras que asolaron a la humanidad. Sus espíritus son los que flotan sobre la tierra. Pero si hubo hijas de Nefilim, y si su naturaleza híbrida las hizo diferentes de sus hermanos en la forma en que el relato sugiere, entonces su destino podría haber sido completamente diferente. Regresemos por un momento a la pregunta del agua. Hay una distinción teológica importante en el relato del diluvio que raramente se examina con la atención que merece. El texto hebreo del Génesis describe 2 fuentes del agua del diluvio, las compuertas del cielo que se abrieron para dejar caer la lluvia, y algo que se llama las fuentes del gran abismo profundo, Tehom Rabá, que se abrieron desde abajo. El agua vino de arriba y de abajo al mismo tiempo. Y cuando el diluvio terminó, las compuertas del cielo se cerraron y las fuentes del abismo profundo se sellaron. El agua que había cubierto la tierra volvió a su lugar, pero el abismo profundo ya existía antes del diluvio. Existía desde el principio de la creación, desde el versículo 2 del capítulo 1 del Génesis. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Tehom, el abismo, las aguas profundas, existían antes de la creación de la tierra firme. El diluvio no las creó, simplemente las liberó temporalmente para que cubrieran lo que había sido creado sobre ellas. La teología implícita aquí es significativa. El diluvio purificó la tierra firme, el espacio habitado por los seres humanos y los animales, pero las profundidades del océano, o el Tehom, son un dominio diferente. Son anteriores al orden de la creación tal como lo conocemos, y lo que habita allí está sujeto a reglas diferentes. Esto nos lleva a uno de los textos más enigmáticos y menos discutidos de toda la Biblia, el capítulo 26 del libro de Job. En este capítulo, Job está respondiendo a su amigo Bildad con una descripción de la grandeza y el poder de Dios que resulta extraordinariamente rica en imágenes cosmológicas. Y en el versículo 5 dice algo que ha desconcertado a los traductores y comentaristas durante siglos. Los muertos tiemblan bajo las aguas y los que en ellas habitan. La palabra hebrea que se traduce aquí como los muertos es Refaim, y aquí es donde la cosa se complica de manera fascinante. Refaim es la misma palabra que se usa en varios lugares del Antiguo Testamento para referirse a los gigantes, los seres de estatura sobrehumana que habitaban Canaán antes de la conquista israelita.
En Números 13:33, los espías que Moisés envió a Canaán reportan haber visto allí a los hijos de Anac, que son parte de los Nefilim, y se describe cómo, en comparación con ellos, los israelitas se sentían como langostas. En Deuteronomio 3, el rey Og de Basán es descrito como el último sobreviviente de los refaítas, y se menciona su cama de hierro de 4 metros de largo como evidencia de su naturaleza extraordinaria. Pero Refaim también es la palabra que el Antiguo Testamento usa para referirse a los espíritus de los muertos en el Seol, el lugar de los fallecidos. En Proverbios 9:18, en Proverbios 21:16, en Isaías 14:9, y los Refaim son las sombras de los muertos que habitan el mundo subterráneo. ¿Son la misma cosa? Los gigantes Nefilim y los espíritus de los muertos en el Seol comparten el nombre porque comparten la naturaleza, porque los espíritus de los gigantes caídos son la misma categoría de ser que los espíritus de los muertos en el submundo. Y si es así, entonces el versículo de Job 26:5 adquiere una profundidad completamente nueva. Los muertos tiemblan bajo las aguas y los que en ellas habitan. ¿Bajo qué aguas tiemblan los Refaim? El texto no especifica, pero la imagen que crea es la de seres que existen en un dominio que está por debajo de las aguas, en la intersección entre el mundo de los muertos y el mundo de lo que habita el océano profundo. No es un texto que se pueda tomar como prueba definitiva de nada, pero es una ventana hacia una cosmología que los autores bíblicos compartían y que nosotros, con nuestras categorías modernas claramente delimitadas entre lo natural y lo sobrenatural, tendemos a no ver. Ahora necesitamos examinar con más detalle la evidencia proveniente de Babilonia, porque la tradición mesopotámica tiene algo que añadir a esta conversación que resulta absolutamente extraordinario. En las excavaciones del siglo XIX en Nínive, los arqueólogos que trabajaban para el Museo Británico descubrieron miles de tablillas de arcilla que constituían la biblioteca del rey asirio Asurbanipal, que vivió en el siglo VII a.C. Entre estas tablillas estaba el poema de Gilgamesh, la epopeya más antigua que se conserva de ninguna civilización y que contiene su propia versión de la historia del diluvio. Pero junto a Gilgamesh, los académicos encontraron una cantidad de textos religiosos y rituales que describían a una categoría específica de seres que en sumerio se llamaban Apkallu. Los Apkallu son descritos en los textos babilónicos como los sabios antediluvianos, los que existieron antes del diluvio y que llevaron la sabiduría y la civilización a la humanidad. Su origen es explícitamente sobrenatural. Los 7 Apkallu más importantes fueron enviados por el dios Ea desde el abismo acuoso primordial conocido como el Apsu. Habitaban el mar y visitaban la tierra en forma de seres que eran mitad humanos y mitad peces. Pero lo que resulta revelador para nuestra investigación no es simplemente la descripción de los Apkallu, es la iconografía que los representaba en las paredes de los templos y palacios babilónicos. Las representaciones de los Apkallu en el arte asirio y babilónico muestran seres que combinan rasgos humanos con rasgos de pez o de ave. Y entre estas representaciones hay algunas que muestran claramente figuras femeninas con estos rasgos mixtos. Las arqueólogas que han estudiado sistemáticamente la iconografía de los Apkallu femeninos en el arte mesopotámico han señalado que estas figuras aparecen frecuentemente en contextos asociados con la protección del hogar y de los recién nacidos, lo que sugiere que se las veía no como amenazas, sino como seres que podían mediar entre el mundo humano y el mundo sobrenatural acuoso del que provenían. La conexión con Génesis 6 fue notada por los académicos del siglo XIX casi inmediatamente después de que se tradujeran los textos cuneiformes.
Los Apkallu son seres que vienen del mundo celestial o del abismo acuoso primordial y que se mezclan con la humanidad para transmitirle conocimientos. Los vigilantes del libro de Enoc son seres que descienden del cielo y se mezclan con las mujeres humanas. El paralelismo es demasiado estrecho para ser accidental, pero hay una diferencia significativa entre los dos relatos. En la tradición bíblica y en el libro de Enoc, la mezcla de los vigilantes con la humanidad es una transgresión catastrófica que lleva al diluvio. En la tradición babilónica, los Apkallu son los héroes civilizadores, los que trajeron la escritura, la agricultura, la arquitectura y el conocimiento médico a la humanidad. La misma historia contada desde dos perspectivas completamente opuestas. Esto no es sorprendente. Si los vigilantes y los Apkallu son recuerdos del mismo fenómeno histórico o espiritual, entonces es completamente predecible que las culturas que se beneficiaron del conocimiento que estos seres transmitieron los recuerden como héroes, mientras que las culturas que los vieron como la fuente de la corrupción que llevó al diluvio los recuerden como transgresores. Pero lo que los textos babilónicos añaden a nuestra investigación es algo específico y valioso: la conexión explícita entre estos seres y el abismo acuoso. Los Apkallu no solo habitaban el agua, provenían del Apsu, el océano primordial subterráneo que en la cosmología mesopotámica era la fuente de toda sabiduría y de toda vida, y regresaban a él. De esta imagen del abismo acuoso como el hogar original de los seres híbridos sobrehumanos conecta directamente con la teología implícita en el relato del diluvio. Si el Apsu mesopotámico y el Tehom hebreo son el mismo lugar, entonces los seres que provienen de ese lugar no serían destruidos por un diluvio que simplemente devolvió las aguas a su dominio original. Hay otra figura en los textos babilónicos que merece nuestra atención: Tiamat. En el poema de la creación babilónico conocido como el Enuma Elish, Tiamat es el caos primordial, el océano salado de las aguas primigenias, representada como una serpiente o dragón gigantesco que es femenino. Antes de la creación del mundo ordenado, Tiamat se mezcló con Apsu, el agua dulce subterránea, y de esa mezcla nacieron los primeros dioses. Eventualmente, los dioses jóvenes se rebelaron contra Tiamat y la mataron. El dios Marduk la cortó en dos, y de su cuerpo creó el cielo y la tierra. La correspondencia con la cosmología bíblica es evidente. El Tehom hebreo, el abismo, y Tiamat comparten la misma raíz lingüística. Ambas son el océano primordial caótico que existe antes del orden de la creación. Ambas son femeninas. Ambas son la fuente de donde emergen las cosas que no encajan en el orden establecido. Y en todas las tradiciones que hemos examinado, desde el Mediterráneo hasta el Asia Oriental, las figuras de mujeres híbridas sobrehumanas asociadas con el agua comparten este carácter liminal, este existir en el borde, entre el orden y el caos, entre el mundo humano y el profundo. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta central de este estudio: ¿qué pasó con las hijas de los Nefilim? La hipótesis que emerge de todo lo que hemos examinado hasta ahora es esta: si los Nefilim eran seres híbridos, mitad angélicos y mitad humanos, entonces las hijas que pudieron haber nacido de esa mezcla habrían heredado la misma naturaleza híbrida. Y esa naturaleza híbrida podría haberlas hecho adaptables a un entorno que los seres completamente humanos no podían habitar: las profundidades del agua. No hay un texto bíblico canónico que afirme esto explícitamente. El argumento se construye desde los silencios, desde las implicaciones de la cosmología que los textos bíblicos y los textos del Segundo Templo comparten, y desde el patrón que emerge cuando se comparan las tradiciones culturales de pueblos que no tuvieron contacto entre sí.
Pero antes de llegar a la reflexión teológica final, necesitamos examinar una pieza más del rompecabezas. Lo que dice el libro de Isaías sobre Lilith y sobre las criaturas que habitarán las ruinas de Babilonia, y lo que el libro de Apocalipsis dice sobre el mar en la nueva creación. El capítulo 34 de Isaías es una profecía de juicio sobre Edom, el pueblo descendiente de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Pero la profecía trasciende a Edom específico para convertirse en una imagen de la desolación absoluta, el tipo de devastación que resulta cuando Dios retira su presencia de un lugar de manera permanente. Y la imagen que el profeta usa para describir esta desolación es extraordinariamente específica. El versículo 11 comienza con los animales del desierto: el pelícano, el erizo, el búho, el cuervo. El versículo 14 añade las bestias del desierto, los chacales, los búhos nocturnos, y luego, en la segunda mitad del versículo 14, aparece la palabra que nos interesa: y allí descansará Lilith y hallará para sí lugar de reposo. El contexto es una lista de criaturas que habitarán un lugar desolado y abandonado. Algunas son animales reales, otras son figuras míticas o sobrenaturales. La transición entre las dos categorías no está claramente marcada en el texto hebreo, lo que sugiere que, para el autor y para sus lectores originales, la distinción entre lo que nosotros llamaríamos animal natural y ser sobrenatural no era tan clara como lo es para nosotros. La Septuaginta, recordemos, no tradujo Lilith como un animal. La tradujo como Onokentauros en algunos manuscritos y como Lamia en otros. Onokentauros es un ser híbrido mitad humano, mitad asno de la mitología griega. Lamia es algo más interesante. En la mitología griega, Lamia era originalmente una reina de Libia que tuvo una relación con Zeus y a quien Hera, en un ataque de celos, mató a todos sus hijos. El dolor la transformó en un monstruo que se alimentaba de los niños de otras madres. Pero en el período helenístico, el nombre Lamia se convirtió en un término genérico para una categoría de seres femeninos sobrenaturales que seducen a los hombres y que se asocian con el peligro y la muerte. Son figuras liminales que operan en los márgenes, en los bordes donde el mundo ordenado se disuelve en el caos. Cuando los traductores de la Septuaginta eligieron traducir Lilith como Lamia, no estaban haciendo una equivalencia cultural. El ser que el profeta Isaías mencionaba era reconocible para los lectores de habla griega porque tenía un equivalente en su propia tradición. Un ser femenino sobrenatural, asociado con lugares desolados, peligroso para los humanos, que habitaba los márgenes. Luego está el versículo siguiente en Isaías 34, el versículo 15, que menciona a la serpiente que pone huevos en lugares secos y los empolla. Y el versículo 13 había mencionado a Tanín, el gran dragón del mar, habitando en las ruinas. La imagen completa que Isaías construye es de un lugar donde el orden de la creación ha sido invertido. Las criaturas que deberían habitar el mar habitan la tierra árida. Las criaturas del desierto habitan las ruinas de lo que fue una ciudad. El nombre Tanín merece una atención especial. En el libro de Job, capítulo 7, versículo 12, Job, en medio de su sufrimiento, le pregunta a Dios: ¿soy yo el mar o el dragón del mar para que pongas guarda sobre mí? La palabra hebrea para dragón del mar es Tanín. En Isaías 27:1, la profecía promete que en el día del Señor, Dios castigará con su espada al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y en el Salmo 74:13, el salmista describe cómo Dios dividió el mar con su poder. Destrozaste las cabezas del Tanín en las aguas. El Tanín
el gran dragón del mar, es consistentemente presentado en el Antiguo Testamento como un ser del caos primordial que Dios ha derrotado pero que todavía existe, contenido en las profundidades del agua, esperando. Y en el libro de Apocalipsis, cuando Juan describe al enemigo final de la humanidad, te lo describe como un dragón, un ser del abismo del mar, la bestia que sube del mar. Hay una línea continua que conecta el Tehom del Génesis, el Tanín de Job y los Salmos, el Leviatán de Isaías, el dragón del Apocalipsis. Todos son manifestaciones del mismo principio cosmológico. El caos primordial que existe en las profundidades del agua, que fue derrotado pero no eliminado en la creación, que fue contenido pero no destruido por el diluvio y que permanecerá como una amenaza latente hasta la creación final. Y si las hijas de los Nefilim, como hemos argumentado, son seres liminales que comparten la naturaleza de ese caos acuoso, entonces pertenecen a la misma categoría ontológica. Son parte de lo que el diluvio no pudo eliminar porque el diluvio era agua, y el agua era su dominio natural. Ahora llegamos al versículo que cierra el argumento de una manera que resulta, al menos para quien ha seguido el hilo de este estudio, extraordinariamente significativa. El capítulo 21 del libro de Apocalipsis comienza con una de las visiones más hermosas y más esperanzadoras de toda la Biblia. Juan ve una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. Ve la nueva Jerusalén descender del cielo como una novia preparada para su esposo. Escucha la voz de Dios prometiendo que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Es la imagen del cumplimiento total de todas las promesas de Dios, el estado final de la creación restaurada. Y en ese contexto, en el primer versículo del capítulo, hay una frase que los lectores de Apocalipsis generalmente pasan por alto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El mar ya no existía más. En una visión que se ocupa de eliminar las cosas que causan sufrimiento, el dolor, la muerte, el llanto, la nueva creación también elimina el mar. No simplemente lo transforma, no simplemente lo purifica, lo elimina por completo. Ya no existe. Desde una perspectiva puramente geográfica o poética, esto podría interpretarse simplemente como la eliminación de las fronteras que separan a los pueblos de la tierra, o como la transformación del mundo en un lugar sin las tormentas y los naufragios que el mar representa. Es una interpretación válida y tiene respaldo en cómo el mar se usa simbólicamente en otros lugares del Apocalipsis. Pero, desde la perspectiva cosmológica que hemos estado examinando a lo largo de todo este estudio, el versículo adquiere un significado completamente diferente. Si el mar, el Tehom, el abismo profundo, es el dominio del caos primordial que Dios ha contenido pero no eliminado desde la creación original, entonces la declaración de que el mar ya no existía más es la declaración de que ese dominio ha sido finalmente eliminado por completo. El último refugio del caos, el último espacio donde las reglas del orden de la creación no aplican completamente, el último lugar donde los seres que no pertenecen al mundo ordenado han podido existir, será clausurado definitivamente. Y si en ese mar habitaban, desde antes del diluvio hasta ese momento final, los descendientes y los espíritus de los seres que la rebelión de los vigilantes introdujo en el orden de la creación, entonces la eliminación del mar es también la eliminación de ellos. La nueva creación no es simplemente una versión mejorada de la vieja. Es una creación en la que incluso el sustrato del caos primordial ha sido reemplazado por algo completamente nuevo, algo que no tiene el residuo de la corrupción original. Hagamos una pausa aquí para reflexionar sobre lo que todo esto significa teológicamente, porque el argumento que hemos construido a lo largo de este estudio
no es simplemente un ejercicio de curiosidad intelectual. Tiene implicaciones profundas sobre la naturaleza del mal, sobre la naturaleza de la creación y sobre la naturaleza de la redención. El libro de Génesis nos presenta la creación como un acto de separación y ordenamiento. Dios separa la luz de las tinieblas, las aguas de arriba de las aguas de abajo, la tierra seca del mar. Cada acto de creación es un acto de establecer límites. De crear distinción donde antes había solo el caos uniforme del Tehom. La creación no es la aparición de algo desde la nada en un sentido filosófico abstracto. Es el establecimiento del orden sobre el caos, la imposición de la forma sobre lo informe. Y la primera gran transgresión de la historia humana, antes incluso de la expulsión del Edén, no fue el pecado de Adán y Eva. Fue la transgresión de los vigilantes, que cruzaron los límites que separaban el mundo celestial del mundo humano, que produjeron seres que no encajaban en ninguna de las categorías del orden de la creación, y que transmitieron conocimientos que perturbaron el equilibrio entre lo que los seres humanos eran capaces de manejar y lo que no podían manejar todavía. La respuesta de Dios al diluvio es, en este contexto, una reimposición del orden, una renovación del acto creativo original. Las aguas que habían sido separadas al principio regresan temporalmente, y cuando se retiran, la tierra queda limpia de la corrupción que la había infectado. Pero el Tehom, el caos primordial, no desaparece. Permanece bajo las aguas, contenido pero presente. Y lo que habita en ese espacio liminal, entre el orden y el caos, continúa existiendo en los márgenes de la creación ordenada. Esto no es un fracaso de la creación, es una característica de la creación temporal, del orden provisional en el que vivimos ahora. El mundo en el que existimos no es la versión final de la realidad. Es una versión en proceso, en la que el caos ha sido contenido pero no eliminado, en la que el mal ha sido limitado pero no destruido, en la que la redención está prometida pero no completamente realizada. La teología cristiana tiene un término para esto: la tensión entre el ya y el todavía no. El reino de Dios ya ha llegado en la persona y el ministerio de Jesucristo. La muerte ya ha sido derrotada en la resurrección. El mal ya ha sido juzgado en la cruz. Y sin embargo, la muerte sigue existiendo. El mal sigue activo. El caos todavía opera en los márgenes. La promesa del Apocalipsis es que esa tensión llegará a su resolución final. Y la imagen que el texto usa para describir esa resolución incluye específicamente la eliminación del mar, del Tehom, del dominio del caos primordial. No es una imagen accidental, no es simplemente poesía, es la declaración de que la creación final no tendrá el tipo de margen donde el caos puede persistir. Será una creación completa, sin fisuras, sin espacios liminales donde lo que no pertenece al orden pueda continuar existiendo. Esta comprensión de la nueva creación tiene algo de perturbador para quien la considera con cuidado. El mar que desaparecerá no es solo el Mediterráneo o el Pacífico, es el principio que esos cuerpos de agua representan en la cosmología bíblica. Y si en ese principio habita todo lo que el orden de la creación no pudo eliminar completamente, incluidos potencialmente los descendientes de la transgresión original de los vigilantes, entonces la nueva creación implica la liquidación definitiva de esa herencia. El diluvio fue una purificación parcial. La nueva creación será una purificación total. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué significa para nosotros que vivimos en el espacio intermedio, después del diluvio, pero antes de la nueva creación? Primero, necesitamos tomar en serio la consistencia del patrón mitológico que hemos examinado. Más de 2 docenas de culturas que no tuvieron contacto entre sí
produjeron descripciones notablemente similares de seres femeninos sobrehumanos, híbridos, asociados con el agua, que existían en los márgenes del mundo humano. Esto no prueba que las hijas de los Nefilim sobrevivieron al diluvio, pero sí sugiere que la humanidad, en su diversidad cultural casi infinita, guarda una memoria de algo que precedió a todas las culturas conocidas. Segundo, necesitamos reconocer la honestidad intelectual que los propios textos bíblicos practican. El Antiguo Testamento no niega la existencia de los seres del caos. No pretende que el Tehom fue eliminado en el diluvio, ni no insiste en que el mundo post-diluvio está completamente libre de las consecuencias de la transgresión de los vigilantes. La Biblia es un libro que existe en el mundo real, y el mundo real contiene cosas que no encajan perfectamente en el orden establecido por Dios en la creación original. Tercero, y quizás más importante, necesitamos entender qué significa para nuestra vida espiritual el hecho de que vivimos en una creación que todavía contiene los vestigios del caos primordial. No como una razón para el miedo o la paranoia, sino como una razón para la humildad y la vigilancia. El mundo en el que vivimos no es la realidad final, es una realidad provisional, en proceso de redención. Y en ese proceso hay fuerzas que operan en los márgenes que no son neutras. El apóstol Pedro, en su primera carta, usa una imagen específica para describir la actividad del adversario. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La imagen no es de un ser que opera en el centro de la vida humana con completa libertad. Es la imagen de algo que rodea, que opera en los bordes, que busca las fisuras y los márgenes donde la guardia está baja. Esa imagen encaja notablemente bien con la cosmología que hemos estado examinando. El caos que opera en los márgenes del orden, en los espacios liminales, en las fronteras donde la protección del orden establecido es más débil. Y el apóstol continúa en el versículo siguiente: al cual resistid firmes en la fe. La respuesta a la amenaza que opera en los márgenes no es ignorarla ni pretender que no existe, es resistirla con la firmeza que proviene de la fe, es decir, de la confianza en el Dios que estableció el orden original y que prometió establecer el orden final. La historia de las hijas de los Nefilim, si es que existieron y si es que sobrevivieron de la manera que las tradiciones mundiales parecen recordar, no es principalmente una historia de miedo, es principalmente una historia sobre la provisionalidad del orden actual y sobre la certeza del orden final. Es una historia sobre por qué la promesa de Apocalipsis 21 es más grande y más radical de lo que generalmente reconocemos. Permíteme llevar todo esto a una reflexión final que conecte la investigación académica y teológica con la experiencia de la vida cotidiana, porque ese es siempre el verdadero propósito de estudiar estas cuestiones. Hay algo en la naturaleza humana que es profundamente atraído por los márgenes, por los lugares donde las reglas normales no aplican completamente, por las personas que parecen pertenecer a una categoría diferente a la de los demás, por las experiencias que prometen acceso a conocimientos o poderes que están más allá de lo ordinario. Esta atracción no es necesariamente mala en sí misma, es parte de lo que nos hace buscar a Dios, de lo que nos hace querer trascender los límites de nuestra propia humanidad finita. Pero la historia de los vigilantes, que es la historia que subyace a todo lo que hemos examinado hoy, es también una advertencia sobre lo que ocurre cuando esa búsqueda de trascendencia ignora los límites que el Creador estableció. Los vigilantes no descendieron al mundo humano porque fueran malvados en su origen. Descendieron porque encontraron a las hijas de los hombres hermosas. Y decidieron que ese deseo era suficiente razón para cruzar una frontera que no debían cruzar.
El libro de Enoc los describe haciendo un juramento colectivo precisamente porque ninguno de ellos quería llevar solo la responsabilidad de lo que estaba a punto de hacer. Necesitaban que todos lo hicieran juntos para que la transgresión fuera compartida. Esta es una imagen de cómo funciona la racionalización colectiva del pecado. Cuando lo que deseamos está claramente del otro lado de un límite que no deberíamos cruzar, buscamos compañía. Buscamos a otros que deseen lo mismo, y cuando somos suficientes, el límite parece menos absoluto. ¿Ves? No soy el único, todos lo hacen. El juramento de los vigilantes en el monte Hermón es la versión mítica de este mecanismo psicológico que todos conocemos desde adentro. Y las consecuencias no se limitaron a los que cruzaron el límite. Se extendieron a través de generaciones, contaminando todo lo que tocaron, hasta que el daño fue tan profundo y tan amplio que requirió la intervención más radical imaginable para corregirlo. Pero incluso esa intervención radical no fue la solución final. El diluvio limpió la tierra, pero no eliminó el caos. Y nosotros, que vivimos en el mundo post-diluvio, somos los herederos de esa situación intermedia. Vivimos en una tierra limpia, pero rodeada por aguas que todavía contienen lo que el diluvio no alcanzó. ¿Qué hacemos con eso? Perfeito. Agora entendí. Você quer que eu expanda exatamente esse trecho com mais 7.000 palavras, desenvolvendo mais profundamente os temas que já estão ali e mantendo o parágrafo final de call to action intacto. E vou escrever agora. La respuesta de la tradición bíblica es consistente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Mantenemos los límites, no porque tengamos miedo, sino porque entendemos que los límites son parte del orden de la creación. El respeto por los límites es el respeto por el Creador que los estableció. La transgresión de los límites, incluso cuando parece deseable, incluso cuando todos a nuestro alrededor la están cometiendo, tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos anticipar en el momento. Pero necesitamos detenernos aquí y profundizar en lo que realmente significa esa consistencia. Porque cuando decimos que la tradición bíblica es consistente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, no estamos haciendo una afirmación superficial sobre la coherencia literaria de un canon religioso. Estamos señalando algo mucho más profundo, que la cosmovisión que subyace a estos textos, separados por siglos de composición y por contextos culturales radicalmente distintos, comparte una arquitectura común sobre la naturaleza de la realidad, sobre lo que existe en los márgenes del orden y sobre cómo deben relacionarse los seres humanos con ese margen. Pensemos en lo que significa mantener un límite en el contexto bíblico. En el mundo antiguo, los límites no eran simplemente convenciones sociales o reglas arbitrarias establecidas por una autoridad que quería controlar el comportamiento de sus súbditos. Los límites eran ontológicos, eran parte de la estructura misma de la realidad. Cuando Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo en Génesis 1, cuando estableció la tierra firme en medio de las aguas primordiales, cuando puso límites al mar diciendo «hasta aquí llegarás y no pasarás más», estaba haciendo algo que tenía consecuencias no solo para la geografía del cosmos, sino para toda la estructura del ser. El pensamiento hebreo antiguo no separaba la ontología de la ética de la manera en que lo hace el pensamiento moderno occidental. Para el israelita antiguo, actuar correctamente no era simplemente obedecer reglas morales abstractas, era participar activamente en el mantenimiento del orden creacional. Era, en un sentido muy real, colaborar con Dios en sostener el cosmos contra el caos que siempre presionaba desde los márgenes. Y transgredir esos límites no era simplemente desobedecer una regla, era contribuir activamente al desorden cósmico, debilitar la estructura que mantenía al caos contenido.
Esta comprensión cambia radicalmente cómo leemos muchas de las narrativas bíblicas. Cuando los vigilantes de Génesis 6 cruzan la barrera entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, no están simplemente cometiendo una infracción moral según un código de conducta establecido. Están violando una frontera ontológica fundamental. Están mezclando categorías que fueron separadas en la creación misma. Y las consecuencias no son simplemente el castigo personal de los infractores, sino el desequilibrio del orden cósmico entero, un desequilibrio tan profundo que requiere el diluvio para restablecerlo, el retorno temporal al caos primordial de las aguas que cubre toda la tierra antes de que pueda emerger un nuevo orden. El libro de Enoc, y que no está incluido en el canon hebreo estándar, pero que fue enormemente influyente en el período del Segundo Templo y que es citado explícitamente en el Nuevo Testamento, elabora esta teología con una profundidad que los textos canónicos solo sugieren. Los vigilantes, en la narrativa enóquica, no actuaron por ignorancia. Conocían los límites. Habían existido desde antes de la creación del mundo humano. Sabían exactamente qué frontera estaban cruzando. Y la cruzaron de todos modos, movidos por un deseo que reconocieron como transgresivo, pero que eligieron satisfacer de todas formas. Hay algo profundamente humano en esa descripción, aunque se aplique a seres que no son humanos. El conocimiento del límite no garantiza su respeto. La comprensión de las consecuencias no siempre detiene la acción. La tentación opera precisamente en ese espacio entre el conocimiento del límite y la acción de cruzarlo. Y la tradición bíblica, tanto en sus textos canónicos como en los deuterocanónicos y apócrifos que influenciaron profundamente al pensamiento del Segundo Templo, toma esa tensión con una seriedad que el pensamiento moderno a menudo no aprecia. Porque el pensamiento moderno tiende a ver los límites como construcciones sociales arbitrarias que pueden ser renegociadas según las necesidades y preferencias de cada generación. Esta es una de las características definitorias de la modernidad, la convicción de que los límites no son dados sino construidos, y que por lo tanto pueden y deben ser cuestionados, revisados o eliminados cuando resultan inconvenientes. Esta convicción tiene aplicaciones legítimas en muchos ámbitos. Los límites que se construyeron para excluir a ciertos grupos de la participación política, económica o social merecen ser cuestionados y eliminados. Pero la tradición bíblica no está hablando de ese tipo de límites. Está hablando de límites que no son construcciones sociales, sino estructuras ontológicas. Límites que no surgieron de convenciones humanas, sino del acto creador divino. Y la distinción importa enormemente porque el tipo de límite determina el tipo de consecuencia que sigue a su transgresión. Cuando una convención social es cuestionada y cambiada, las consecuencias son sociales. Hay conflicto, hay negociación, hay adaptación y eventualmente surge un nuevo equilibrio. Pero cuando un límite ontológico es transgredido, las consecuencias son de un orden diferente. No se pueden negociar, no se pueden contener dentro de las categorías de lo social o lo político. Se extienden hacia dimensiones de la realidad que las estructuras sociales no pueden gestionar. Los israelitas en el desierto entendían esto de manera visceral. Cuando Coré y su compañía cuestionaron los límites del sacerdocio levítico y reclamaron acceso a funciones que no les correspondían según el orden establecido, la tierra se abrió debajo de ellos. No como un castigo arbitrario de una divinidad ofendida, sino como la consecuencia natural de violar la estructura que mantenía el orden. La tierra, que en la cosmología hebrea es la isla de habitabilidad en medio del caos acuático primordial, respondió a la violación del orden volviendo temporalmente a su condición caótica y tragando a los transgresores. Es una imagen brutal.
Pero es una imagen que la tradición bíblica repite en múltiples contextos porque está comunicando algo que considera fundamentalmente verdadero sobre la naturaleza de la realidad. Los límites no son arbitrarios, son funcionales, son estructurales, y su violación tiene consecuencias que operan en el nivel de la estructura misma. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con las hijas de los Nefilim? La conexión es directa, aunque requiere que sigamos el hilo teológico con cuidado. Si los Nefilim son el producto de la transgresión de la frontera entre lo divino y lo humano, entonces sus descendientes son, por definición, seres que existen en una categoría ontológica imposible. No son completamente divinos, porque nacieron de madres humanas. No son completamente humanos, porque sus padres eran seres del orden celestial. Son, en el sentido más literal de la palabra, seres liminales. Seres que habitan el umbral entre dos órdenes de existencia que fueron diseñados para permanecer separados. Y cuando el diluvio llegó para restablecer el orden cósmico, cuando las aguas del Tejón volvieron a cubrir la tierra para lavar la corrupción que había surgido de esa mezcla de categorías, los cuerpos de los Nefilim perecieron. Pero sus espíritus, según la tradición enóquica, no podían ir a ninguno de los dos lugares a los que normalmente van los espíritus después de la muerte. No podían unirse a los ángeles en el orden celestial porque no eran completamente celestiales. No podían unirse a los humanos muertos en el Seol porque no eran completamente humanos. Eran, literalmente, seres sin lugar al que ir. Y ahí es donde surge la doctrina de los espíritus malignos en la literatura judía del Segundo Templo. Según el libro de Enoc y los textos de Qumrán que desarrollan esta tradición, los espíritus de los Nefilim permanecen en la tierra, errantes, buscando cuerpos que habitar, incapaces de descansar porque no tienen un destino cósmico asignado. Son el producto viviente, o más exactamente, el producto no muerto, de la transgresión de los límites ontológicos. Su existencia misma es un recordatorio permanente de lo que sucede cuando las categorías creacionales son violadas. Pero, ¿qué pasó con sus madres? ¿Qué pasó con las mujeres que fueron tomadas por los vigilantes y que dieron a luz a estos seres imposibles? La tradición bíblica no lo dice explícitamente. El texto de Génesis 6 es notoriamente escueto sobre los detalles. Pero las tradiciones que rodean al texto canónico, las tradiciones que los escritores del Nuevo Testamento conocían y a las que a veces aludían, desarrollan esta pregunta con considerable detalle. En la tradición de Enoc, las madres de los Nefilim fueron las primeras víctimas de sus propios hijos. Los gigantes, una vez que alcanzaron su tamaño descomunal, consumieron todos los recursos disponibles. Primero los animales, luego los humanos, y entre los humanos comenzaron con los más vulnerables. Hay algo profundamente trágico en esa imagen. Las mismas mujeres que dieron vida a estos seres se convirtieron en sus primeras víctimas. La transgresión que fue cometida sobre ellas, porque independientemente de cómo se interprete la naturaleza del encuentro entre los vigilantes y las hijas de los hombres, no hay una asimetría de poder que la tradición reconoce. Esa transgresión produjo seres que las destruirían. Pero las hijas de los Nefilim, los descendientes de segunda generación de esta mezcla imposible, presentan un problema diferente. Son más humanas que sus padres gigantes, pero llevan en su linaje la marca de la transgresión ontológica. ¿Cómo las trata la tradición? ¿Qué les sucedió? Aquí es donde las diferentes tradiciones culturales que se preservan en el mundo antiguo comienzan a converger de maneras que, si se toman en serio, son difíciles de explicar como coincidencia.
En prácticamente todas las culturas que tienen tradiciones sobre seres semidivinos o semisobrenaturales en los tiempos primordiales, existe también una tradición sobre el destino de los linajes mezclados. Y ese destino sigue un patrón consistente. Aquellos que tienen suficiente sangre humana para sobrevivir al evento que eliminó a sus ancestros más poderosos, pero que son demasiado diferentes para integrarse completamente en la sociedad humana ordinaria, terminan en los márgenes, en los lugares liminales, en los espacios entre el mundo ordenado y el caos que lo rodea. En la tradición griega, los hijos de los dioses y las mortales, los héroes en el sentido técnico de la palabra, terminan de maneras que los separan del destino ordinario de los humanos. Algunos se convierten en constelaciones, otros habitan islas en los bordes del mundo conocido, otros descienden al inframundo pero ocupan un lugar especial en él, separados de los muertos ordinarios. En todos los casos, su naturaleza mixta les impide el destino ordinario de cualquiera de las categorías de las que provienen. En la tradición mesopotámica, los Apkallu, los sabios semidivinos que existieron antes del diluvio, se convierten después del diluvio en figuras que operan entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, entre el orden y el caos. Son los expertos en exorcismo precisamente porque conocen ambos lados de la frontera. Son los que pueden moverse entre los mundos porque su naturaleza misma es liminal. En las tradiciones de las culturas indígenas de América, África y Asia, que preservan memorias de tiempos primordiales de mezcla entre lo humano y lo sobrenatural, los descendientes de esas uniones también terminan en los márgenes. Se convierten en los chamanes, en los médiums, en los que pueden cruzar entre mundos precisamente porque su sangre los coloca desde el nacimiento en la frontera entre esos mundos. La consistencia de este patrón a través de culturas que no tuvieron contacto histórico directo es uno de esos fenómenos que la antropología moderna tiende a explicar como convergencia cultural independiente, como una respuesta universal de la mente humana a ciertos arquetipos psicológicos. Esa explicación tiene su validez dentro de sus propios parámetros. Pero dentro de los parámetros de la teología bíblica hay otra posibilidad que merece ser considerada, que esas tradiciones son memorias convergentes de eventos reales que dejaron su huella en la memoria colectiva de la humanidad antes de que las grandes divisiones culturales de la historia postdiluviana tuvieran lugar. El libro de Génesis, en su narrativa de la Torre de Babel, sitúa la dispersión de las naciones, la división de la humanidad en sus grupos lingüísticos y culturales distintos. Después del diluvio, si hay algo de realidad histórica en esa narrativa de dispersión, entonces es al menos posible que las memorias de lo que ocurrió antes del diluvio se hayan distribuido con las poblaciones que se dispersaron, preservándose en formas culturalmente adaptadas en cada uno de los grupos resultantes. No como transmisión histórica consciente, sino como memoria cultural profunda, el tipo de memoria que se preserva en los mitos fundacionales precisamente porque da cuenta de algo que la comunidad considera fundamental para comprender la naturaleza del mundo en que habita. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta sobre las hijas de los Nefilim con una perspectiva diferente. Si las tradiciones mundiales sobre seres liminales en los márgenes del orden son memorias fragmentadas de la realidad de los Nefilim y sus linajes, entonces lo que esas tradiciones nos dicen sobre el destino de esos linajes es teológicamente significativo, y lo que dicen, con una consistencia que cruza fronteras culturales, es que esos linajes terminaron en los márgenes, en los espacios liminales, en los lugares donde el orden y el caos se encuentran. En términos bíblicos, esos espacios liminales tienen un nombre específico. Son los desiertos, los parajes inhóspitos, las ruinas de las ciudades destruidas, el Tehom, el mar.
Son los lugares donde la promesa creacional de orden y habitabilidad no se ha realizado completamente. Y es precisamente en esos lugares donde la tradición bíblica sitúa a las entidades que no tienen lugar en el orden de la creación. El profeta Isaías, cuando describe la destrucción de Edom como un juicio divino, usa un vocabulario que está cargado de este significado cosmológico. Las ruinas de Edom se convierten en el hogar de criaturas que no tienen lugar en el mundo ordenado. El búho del desierto, el cuervo, el chacal, el avestruz. Y entre estas criaturas de los márgenes, Isaías menciona a Lilith. En la traducción de la Reina Valera, Lilith aparece como la fantasma nocturna o simplemente como parte de la lista de criaturas que habitarán las ruinas. Pero la palabra hebrea Lilith está cargada de significado en la tradición posterior. Es el nombre de la figura femenina que habita en los espacios liminales, en los umbrales entre el mundo ordenado y el caos. La tradición posterior convirtió a Lilith en un personaje con una narrativa elaborada, la primera esposa de Adán que se negó a someterse y fue expulsada del jardín, convirtiéndose en una figura demoníaca que habita en el desierto y amenaza a los recién nacidos. Esa narrativa elaborada es probablemente una construcción tardía, pero el núcleo de la figura, el ser femenino que habita en los márgenes del orden, que no tiene lugar en el mundo civilizado y ordenado, que opera en los espacios entre la luz y la oscuridad, ese núcleo es extremadamente antiguo y se conecta con tradiciones que van mucho más allá de la cultura hebrea. En la mitología sumeria, Lilitu es una clase de demonios femeninos que habitan en el desierto y atacan a los viajeros solitarios. En la mitología babilónica, todas hay figuras equivalentes. En la mitología griega, las lamias y las empusas son seres femeninos que habitan en los márgenes de la civilización y representan el peligro que acecha en los espacios no domesticados. En el folclore de prácticamente todas las culturas mediterráneas y del cercano Oriente Antiguo, hay variantes de esta figura. El ser femenino liminal que no pertenece al mundo ordenado, pero que tampoco pertenece completamente al caos, que habita precisamente en la frontera entre los dos. ¿Es posible que todas estas tradiciones sean memorias fragmentadas y culturalmente adaptadas de la misma realidad original? De los linajes que quedaron en los márgenes después de la eliminación de los Nefilim en el diluvio, no podemos saberlo con certeza. La naturaleza de las tradiciones míticas es tal que resulta casi imposible separar el núcleo histórico, si lo hay, de las elaboraciones culturales que se acumularon sobre él a lo largo de siglos o milenios de transmisión oral. Pero lo que sí podemos decir es que la consistencia del patrón es notable, y que la teología bíblica proporciona un marco que da cuenta de esa consistencia de una manera que ninguna otra explicación lo hace con tanta coherencia. Ahora bien, todo esto nos lleva a una pregunta que no podemos evadir si queremos ser intelectualmente honestos. ¿Qué implicaciones tiene esta teología para cómo vivimos en el mundo actual? Porque si la tradición bíblica tiene razón sobre la existencia de seres liminales en los márgenes del orden creacional y sobre la realidad del caos primordial que todavía presiona contra los bordes del mundo habitado, sobre la naturaleza de las entidades que habitan en los espacios entre el orden y el caos, entonces esa realidad no es simplemente una curiosidad histórica o un tema de especulación académica. Tiene consecuencias prácticas para cómo entendemos la naturaleza de los peligros espirituales que la tradición bíblica describe y para cómo respondemos a ellos. La tradición bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, toma con total seriedad la existencia de entidades espirituales que operan en contra del orden de Dios. Los evangelios sinópticos presentan a Jesús en confrontación constante con espíritus que habitaban en personas,
que buscaban cuerpos que habitar porque, como señalamos antes, los espíritus de los Nefilim, según la tradición de Enoc, están condenados a errar sobre la tierra sin un destino cósmico asignado. Las cartas del Nuevo Testamento hablan de principados y potestades, de gobernadores de las tinieblas de este siglo, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este vocabulario no es metafórico en la manera en que la teología liberal del siglo XX lo interpretó. No es simplemente un lenguaje pintoresco para describir fuerzas psicológicas internas o estructuras sociales opresivas. Es el vocabulario de una cosmovisión que toma en serio la existencia de agentes reales que operan en dimensiones de la realidad que no son completamente visibles a la percepción humana ordinaria. Ahora bien, reconocer esa realidad no significa obsesionarse con ella. Este es quizás el equilibrio más difícil que la tradición bíblica pide a sus lectores, tomar en serio lo que existe en los márgenes sin ser consumidos por esa preocupación. Ver los límites con claridad sin volverse paranoicos ante todo lo que existe del otro lado. Reconocer la realidad del caos sin permitir que ese reconocimiento destruya la confianza en el Dios que mantiene el orden. La tentación de los extremos es real y permanente. Un extremo es el racionalismo moderno que niega la existencia de cualquier realidad espiritual, que reduce todo lo que la Biblia describe en términos de seres espirituales a proyecciones psicológicas o construcciones culturales. Este extremo deja a las personas sin categorías para entender experiencias que no encajan en el marco materialista y sin herramientas para enfrentarlas. El otro extremo es la obsesión con lo sobrenatural que ve demonios en cada circunstancia difícil, que atribuye toda adversidad a la acción de entidades espirituales malignas, que vive en un estado de miedo constante ante lo que habita en los márgenes. Este extremo también es peligroso, no porque la realidad de esas entidades sea falsa, sino porque el miedo que genera distorsiona la percepción y paraliza la acción. La tradición bíblica navega entre estos dos extremos con una sofisticación que a veces no se aprecia. Afirma la realidad de las entidades espirituales sin promover la obsesión con ellas. Reconoce la existencia del caos en los márgenes, sin sugerir que ese caos tiene poder equivalente al del Dios que lo contiene. Toma en serio los peligros espirituales sin reducir la vida cristiana a una lucha constante y agotadora contra fuerzas que amenazan con abrumarnos. El libro de Job es quizás el ejemplo más sofisticado de este equilibrio en toda la literatura bíblica. El adversario, el Satán del libro de Job, no es una figura independiente y todopoderosa. Es un ser que opera dentro de los límites que Dios establece. Puede hacer lo que Dios le permite hacer y nada más. Su poder es real pero limitado. Sus acciones tienen consecuencias devastadoras en la vida de Job, pero no pueden ir más allá del perímetro que Dios ha establecido. Y en el final, el orden es restaurado de una manera que trasciende la comprensión que Job tenía al comienzo. La cosmología de la lucha entre el orden y el caos, entre Dios y las fuerzas que se oponen a su orden, no es una cosmología dualista en la que dos potencias igualmente poderosas luchan por la supremacía. Es una cosmología en la que la superioridad del Creador sobre todo lo creado, incluyendo todo lo que se rebeló contra el orden creacional, está dada desde el principio. El caos que presiona contra los márgenes del orden no es una fuerza igual y opuesta al poder divino. Es una fuerza que existe dentro de los límites que el poder divino establece, incluso cuando esos límites parecen amplios desde la perspectiva humana. Esta es la teología que subyace a la declaración del apóstol Juan que mencionamos. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No es una afirmación de que no existe nada poderoso en el mundo que se oponga al orden de Dios.
es una afirmación sobre las proporciones de esa oposición. Es una afirmación de que lo que habita en los márgenes, por más real y por más peligroso que sea, no puede compararse con lo que habita en el centro. Ahora bien, ¿cómo vivimos en la práctica con esa teología? ¿Cómo se traduce la comprensión cosmológica que hemos estado explorando en actitudes y prácticas concretas? La primera implicación práctica es la soberanía de la perspectiva. La tradición bíblica nos invita a ver nuestra propia situación desde el punto de vista de la cosmología que hemos explorado. Los límites que experimentamos no son arbitrarios. Las regiones de la vida en las que sentimos la presión de lo que no está completamente ordenado no son áreas donde Dios ha perdido el control. Son los márgenes normales de una creación que todavía no ha alcanzado su forma definitiva. Y esa perspectiva, que podría parecer deprimente si la cosmología fuera dualista, es en realidad liberadora precisamente porque la cosmología no es dualista. Los márgenes tienen límites. El caos tiene fecha de vencimiento. La segunda implicación práctica es la importancia de la comunidad. En el mundo antiguo, los espacios liminales eran peligrosos precisamente porque eran espacios donde la persona estaba separada de las estructuras comunitarias que proporcionaban protección. El viajero solitario en el desierto estaba en peligro no solo por las amenazas físicas, sino por la vulnerabilidad espiritual que acompañaba a la separación de la comunidad. La tradición bíblica responde a esa vulnerabilidad no con técnicas individuales de protección espiritual, sino con el énfasis en la comunidad del pueblo de Dios como el espacio donde la presencia divina habita de manera especial. La tercera implicación práctica es el respeto por las advertencias de la tradición. Cuando la tradición bíblica advierte contra prácticas que buscan acceder a información o poder a través de los márgenes, a través de la adivinación, la invocación de espíritus, la búsqueda de contacto con entidades que habitan en los espacios liminales, no está siendo arbitrariamente restrictiva. Está siendo coherente con su cosmología. Los espacios liminales son peligrosos no porque sean completamente malignos, sino porque no están ordenados. Las entidades que habitan en ellos no son necesariamente malévolas en cada instancia, pero tampoco son confiables de la manera en que lo es el creador del orden. Buscar acceso a esos espacios es exponerse a una realidad que opera según reglas que los seres humanos no pueden comprender completamente ni controlar. La cuarta implicación práctica es la esperanza activa. La promesa de la nueva creación sin el mar, sin el Tehom, sin el sustrato caótico del cosmos actual, no es simplemente una expectativa pasiva, es una perspectiva que transforma la manera en que actuamos en el presente. Si la nueva creación es el destino final de la historia, entonces nuestras acciones en el presente tienen sentido precisamente en términos de ese destino. Cada acto que promueve el orden, la justicia, la restauración de lo dañado, la protección de los vulnerables, es un acto que va en la dirección del destino final de la creación. Cada transgresión de los límites ontológicos va en la dirección contraria. Esta es la teología que sostiene la ética bíblica en su fundamento más profundo. No es simplemente cumple las reglas porque Dios lo dice. Es actúa de acuerdo con el orden de la creación porque ese orden es el que Dios prometió llevar a su plenitud y tus acciones tienen peso cósmico en términos de hacia dónde va la historia. Ahora bien, regresemos al hilo principal de nuestra exploración. Hemos estado rastreando el destino de las hijas de los Nefilim a través de la teología bíblica, la literatura apócrifa y las tradiciones culturales del mundo antiguo. Y hemos llegado a una comprensión de que esos linajes terminaron en los márgenes del mundo ordenado, en los espacios liminales que la cosmovisión bíblica llama el desierto, las ruinas, el mar,
el Tehom. Pero hay una dimensión de esta historia que todavía no hemos explorado completamente, y es la dimensión de la redención, porque la tradición bíblica no termina con la descripción de lo que existe en los márgenes. No termina con el reconocimiento de que los espacios liminales son habitados por entidades que no tienen lugar en el orden de Dios. Termina con la promesa de que esos espacios serán eliminados, que el Tehom será absorbido, que el mar ya no existirá más, que la nueva creación no tendrá márgenes, porque será completamente, totalmente, perfectamente ordenada. Eso significa que los seres que habitan en los márgenes también enfrentan un destino final. Y la tradición bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, señala ese destino con una claridad que a veces nos resulta incómoda, precisamente porque la sensibilidad moderna tiende a valorar la preservación de todos los seres. El lago de fuego del Apocalipsis, el Gehenna, del que Jesús habla con una frecuencia que sorprende a muchos lectores, el juicio que incluye no solo a los humanos, sino a los ángeles que no guardaron su estado original, todo esto apunta hacia un final que no es simplemente la restauración del status quo, sino la eliminación definitiva de todo lo que se opone al orden de Dios. Esta es una teología difícil, no lo vamos a pretender. La idea de que existen seres cuyo destino final es la eliminación, seres que surgieron de la transgresión de los límites ontológicos y que por su propia naturaleza no pueden ser integrados en el orden final de la nueva creación, te choca con sensibilidades modernas que valoran la preservación y la redención por encima de todo. Pero la tradición bíblica no nos pide que resolvamos esa tensión de manera intelectual. Nos pide que confiemos en la justicia del juez de toda la tierra. Nos recuerda que el mismo Dios que promete eliminar todo lo que no pertenece al orden final de la nueva creación es el mismo Dios que extendió su mano de redención hacia los humanos que también se habían apartado de ese orden. La distinción entre lo que puede ser redimido y lo que no puede serlo no está en nuestras manos trazar. Está en las manos del que conoce perfectamente la naturaleza de cada ser y las consecuencias de cada elección. Lo que sí podemos hacer es vivir de acuerdo con la perspectiva que la teología bíblica nos proporciona, reconociendo que existe un orden que merece ser mantenido, reconociendo que existen márgenes donde ese orden no se ha realizado completamente, reconociendo que los límites ontológicos tienen peso real y que su transgresión tiene consecuencias reales, y reconociendo que el Dios que estableció ese orden es el mismo que prometió llevarlo a su conclusión gloriosa, una conclusión que no dejará ningún espacio liminal sin resolver, ningún margen sin ser absorbido en la plenitud del nuevo orden, y mantenemos los ojos abiertos hacia la promesa. El mar ya no existirá más, no como una amenaza futura, sino como una certeza que cambia cómo vemos el presente. Vivimos en una creación provisional, en la que el caos todavía existe en los márgenes. Pero esa provisionalidad tiene un fin. La nueva creación será completa, sin fisuras, sin espacios liminales. Y esa promesa nos permite vivir en la tensión presente sin ser consumidos por ella. El profeta Isaías, en el mismo libro donde mencionó a Lilith habitando las ruinas de Edom, también escribió estas palabras que han sostenido a creyentes a través de siglos. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es la promesa de que el mundo está libre de todo peligro, es la promesa de que el que está con nosotros es más grande que lo que está contra nosotros, incluso cuando lo que está contra nosotros habita en los lugares donde la luz no llega fácilmente.
Y el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis y que también escribió la primera carta que lleva su nombre, nos dejó esta declaración que es quizás la más directa de todas: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No es una declaración de que no existe nada peligroso en el mundo, es una declaración sobre las proporciones, sobre quién tiene la ventaja final, sobre dónde está la autoridad que importa. Volvamos una última vez al versículo de Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Cuando Juan vio eso, cuando escuchó esas palabras, estaba en el exilio en la isla de Patmos, rodeado de agua por todos lados. El mar era su prisión, era lo que lo separaba de las comunidades que amaba, de los discípulos que necesitaban su guía, de la tierra firme donde podía predicar y enseñar. Y fue precisamente en ese contexto de exilio rodeado de agua que Dios le mostró una visión de una nueva creación donde el mar ya no existe. Hay una teología profunda en ese detalle aparentemente menor. Dios le mostró a Juan precisamente cuando el mar era lo que lo separaba de todo lo que amaba, que en la creación final el mar habrá dejado de existir, no como una negación de la experiencia del exilio de Juan, sino como su transformación definitiva. El mar que era su prisión se convertiría en nada. La separación que imponía desaparecería para siempre. Lo que sea que represente el mar en nuestra teología cosmológica, y hemos examinado muchas posibilidades a lo largo de este estudio, también representa en la experiencia humana todo lo que nos separa de lo que amamos, el abismo que existe entre lo que somos y lo que queremos ser, y la distancia entre nosotros y Dios que el pecado creó, el espacio liminal donde operan las fuerzas que no podemos controlar completamente. Todo eso está incluido en la promesa de que el mar ya no existirá más. La pregunta con la que comenzamos este estudio fue simple y específica. ¿Qué pasó con las hijas de los Nefilim? La respuesta que hemos encontrado no es simple ni específica. Es un mapa de cómo la humanidad entera, a través de todas sus culturas y tradiciones, ha guardado la memoria de algo que ocurrió en un tiempo tan remoto que ya no tenemos acceso directo a él. Es una invitación a tomar en serio la consistencia de esas memorias como evidencia de algo real. Es una exploración de la cosmología que subyace a los textos bíblicos y que les da profundidad y coherencia internas. Y es, al final, una promesa. La promesa de que el caos, que el orden de la creación no pudo eliminar completamente, tiene una fecha de vencimiento, que el mar, que todavía existe, con todo lo que habita en sus profundidades, tiene sus días contados, que la nueva creación no es simplemente una reparación de lo que fue dañado, sino una creación completamente nueva, sin el sustrato del caos primordial que ha sido el hogar de todo lo que no encaja en el orden de Dios. Y hasta ese día vivimos con los ojos abiertos, reconociendo los márgenes sin ser consumidos por ellos, respetando los límites sin pretender que no existen las cosas que están del otro lado, confiando en el Dios que estableció el orden original, que prometió establecer el orden final, y que en el intermedio camina con nosotros a través de todo lo que el mundo intermedio contiene. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos temas te impactó más? La conexión entre las tradiciones culturales del mundo, la cosmología del Tehom y el Apocalipsis, o el argumento teológico sobre la provisionalidad de la creación actual? Me interesa saber qué parte de este estudio te hizo ver las Escrituras desde un ángulo diferente. Si este video te ayudó a entender mejor la Biblia, suscríbete al canal y compártelo con alguien que disfrute de este tipo de exploración profunda. Y si quieres seguir estudiando estos temas con más detalle, te invito a explorar los otros estudios del canal sobre el libro de Enoc, los Nefilim
y la cosmología bíblica del Antiguo Testamento.